Buenas noches, bienvenidos, qué bueno que están ahí, pues yo sé que hay mucha gente esperando esta nueva temporada de Crónicas. Washington. Buenas noches, Kissy, buenas noches a todos ustedes, amigos televidentes, gracias por esperarnos. Duramos unas cuantas semanas fuera del aire, pero aquí estamos de nuevo y creo que es propicia la ocasión en esta primera entrega para agradecer a mucha gente. Primero a todos ustedes que en República Dominicana, en Nueva York, todos los dominicanos que están fuera del país han estado dándole seguimiento constante y permanente a Crónicas. Estuvimos trabajando a través de las redes sociales, a través de nuestra página en internet y por esos mismos canales y vías, pues le anunciamos a todos ustedes la reapertura de Crónicas en televisión. Queremos agradecer muy sincera y efusivamente al Grupo Victoria, en la persona de su presidente, don Abraham Victoria, quien ha acogido esta propuesta. Tal como ustedes vieron en la publicidad, y ya lo saben todos ustedes, este programa Crónicas tiene ya más de 3 años de haberse iniciado en su primera temporada y se convirtió en un referente nacional. La mayoría de los contenidos nuestros son replicados por diferentes programas de la misma temática, incluso de Crónicas, como es el caso del informe con Alicia Ortega y de otros espacios que nos hacen el honor de difundir este contenido y convertir entonces a Crónicas en el único programa que se origina en una región, pero que sin embargo todos sus reportajes, todos sus trabajos son llevados a la pantalla nacional. Sin dejar de mencionar también a Marino Zapete, que nuestros trabajos pues de manera muy repetitiva y muy reiterativa los reseña y también los reproduce en su programa El Jarabe de Zapete. Bueno, entonces ahora sí debemos de decir que estamos en cobertura nacional. Así es. Y yo quiero, después de que nosotros hayamos terminado con estas palabras de apertura, que nuestro director pues comparta la promo que hemos estado difundiendo para que entonces nos familiaricemos con todos los canales a través de los cuales estaremos viendo a Crónicas a partir de este día domingo. Entonces, para que ustedes puedan conectarse con nosotros, también estarán los números de teléfono y las redes sociales por los cuales pueden estar en contacto con nosotros para denunciar algunos casos, para apuntarnos algunos temas que ustedes entiendan que ameriten de algún tipo de investigación. Entonces nosotros con gusto estaremos evaluando los temas que ustedes entiendan. Vamos a la promo, porque también nosotros son tantos canales que tenemos que verlo otra vez para poder compartirlo con ustedes. Adelante. Vuelve Crónicas. Que producen el programa Crónicas. Estás en San Francisco y producen el programa Crónicas. Tengo un reportaje, la gente de Crónicas en San Francisco de Macorís. El programa que dimensionó la televisión regional regresa con cobertura nacional. Desde el domingo 21 de abril a las 9 de la noche, por los canales 3, 10, 18, 56, 72 y 74 de Altice, 73 de Claro y en vivo en la web por la señal de tvn.com y crónicasrd.com. Crónicas, sin compromisos que nos aten ni riesgos que nos intimiden. Pues ya de vuelta con todos ustedes, vamos a entrar en lo que es el primer reportaje de este primer programa para poder compartirlo con ustedes y que puedan saber y conocer cuál es la temática que utilizamos en Crónicas. Bueno, sí, antes de eso queremos también informarles que el pasado viernes estuvimos en radio. Kirsi y yo somos gente de televisión. No estamos acostumbrados al dinamismo y la rapidez con que nos pusieron allá en Premium FM 98.1, otro de los medios del Grupo Victoria. Allá estuvimos compartiendo con los muchachos de un programa súper especial que se difunde todos los días de 8 a 10 de la mañana por Premium 98.1 y que también se difunde por Somos 56 TV y otros canales
del Grupo Victoria. Porque lo hacen simultáneo, tienen es. radio y también televisado por algunos de sus canales. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en este momento y va a ocurrir todos los domingos con Crónicas. Todos los canales del Grupo Victoria, 5 en total, van a ser puestos en cadena para tener a Crónicas los domingos a las 9 en todos estos medios de comunicación. Hay algunos canales, en el caso por ejemplo de Cibervisión, que tiene como matriz el canal 3 de Nagua, ¿verdad? Sin embargo, como Altice en algunas zonas de la provincia de María Trinidad Sánchez está digital y en otras todavía continúa análoga, pues Cibervisión se ve por 2 canales diferentes. Lo mismo ocurre con el canal 10 de Las Terrenas, ¿verdad? Y Somos 56, que tiene ya su cobertura nacional. De modo que vamos a ir poco a poco familiarizándonos con todos estos medios que se ha puesto al servicio de Crónicas para que ustedes puedan disfrutar de nuestros reportajes. Además de poder darnos la vuelta por cada uno de los lugares hasta donde tiene incidencia Crónicas, para poder conocer sus problemáticas, para poder conocer los temas que podamos nosotros trabajar con un periodismo de investigación de manera responsable y objetiva, que es lo que nos caracteriza. Así es que las autoridades, los empresarios y toda la parte que componen, el ente social que componen pues una población, ahí estaremos nosotros dándonos a conocer, también visitando algunos lugares y algunas personas para que nos puedan ser de contactos y de guía para tener conocimiento pleno de lo que se desarrolla y cómo se desenvuelve todo ese engranaje. Creo que estaremos en la próxima semana en la provincia de María Trinidad Sánchez, seguramente, con algunos reportajes de investigación que no lo vamos a pasar, por supuesto, todos juntos, pero poco a poco iremos haciendo trabajo de investigación ya, porque nos informaron que en esa provincia hay muchos problemas, hay muchos inconvenientes. Hay algunos, el hospital, sí, la construcción de un hotel. Exacto, entre en otras las cosas. terrenas no hay ambulancia, Sí. Entonces ya nos están llegando los reportes y nosotros pues daremos a conocer, sea bueno, no solamente una investigación no tiene que ser mala, es dar a conocer todo lo que envuelve un tema y esclarecer, que sea clara la parte donde no ha llegado tal vez de manera concreta a la población. Es que la gente sepa lo que envuelve un tema, sea bueno o malo. Ahí estaremos, pero pueden ustedes tener seguro de que se van a enterar a plena luz, o sea, va a quedar todo descubierto y que van ustedes a obtener información de primera cuando nosotros lleguemos a investigar dichos temas. Bueno, quisieron silenciarnos a través de la vía telefónica cuando difundimos el reportaje de Quirinito. Y ustedes ya conocen esa historia, no vamos a recrearla, pero lo recordamos simple y sencillamente para que ustedes sepan que como ya estamos aquí, es obvio que nadie nos pudo intimidar con relación a eso. Sabemos los riesgos que implica el periodismo y sobre todo los riesgos que implica el periodismo de investigación. Y precisamente el primer reportaje de esta nueva temporada de Crónicas se refiere a eso. Nosotros hemos querido, aprovechando una exposición itinerante que en esta ocasión se encuentra en San Francisco de Macorís, hacer un reportaje con relación a la prensa y los 12 años de Balaguer. Queremos agradecer en nombre de Kirsi, en nombre mío, en nombre de todo el equipo de producción, a nuestro gran amigo, distinguido periodista de San Francisco de Macorís, Francisco Calderón Hernández, que está en la exposición porque fue uno de los periodistas que sufrió los embates de la represión balaguerista. La vivió en carne propia y así la contó. Correcto. Entonces nosotros, tomando como marco esa exposición, quisimos hacer este reportaje que queremos con el agrado de siempre compartirlo con ustedes en este primer trabajo de esta nueva temporada de Crónicas. Vamos a ver periodismo y sangre en el balaguerismo.
El ejercicio del periodismo es por su propia naturaleza riesgoso. Informar y denunciar no es un oficio que de ordinario tenga la bendición de los muchas veces intolerantes resortes del poder. En la República Dominicana ha habido épocas de oscurantismos en donde las plumas han sido cercenadas o mutiladas de la mano de la sangre derramada por aquellos que se atrevieron a desafiar las arrogancias de los que gobiernan y pagaron con sus vidas o su libertad esa decisión. Joaquín Balaguer y sus 12 años de mandato son un ejemplo histórico de lo que significó ser periodista en medio de una dictadura ilustrada. Costó de todo, desde el principio para mí fue muy duro porque hay un video que circula por ahí que recoge una parte de un incidente que yo tuve con Joaquín Balaguer en el Palacio Nacional el 1 de julio del 68, cuando yo tenía 6 meses de ejercicio periodístico. Y un año y pico después me pusieron la bomba en el auto, ¿verdad? Que eso aparece también en el video de Fortunato, aparece cuando me volaron el auto. Y un poco después me intentaron volar la cabeza, yo sobreviví. El auto, yo siempre creí desde el primer momento que fue una bomba de intimidación. Si me hubieran querido matar, me matan anoche cuando yo lo paré ahí. Es una bomba de intimidación. Yo comencé el ejercicio del periodismo en 5 de noviembre de 1966, 4 meses y pico después de que se instaló en el gobierno Joaquín Balaguer. Época de posguerra, época de exterminio del izquierdismo y de exterminio que se extendió también a toda forma de oposición política al régimen de Balaguer. Fue un periodismo desde el principio marcado por la necesidad de decir lo que estaba pasando, de informarle a la gente las cosas que sucedían, cosas que no toda la prensa hacía. Desde el mismo año 1966, en el que Balaguer asume el poder tras unas elecciones post-Revolución de Abril, la prensa, como ahora, se dividió entre los que se plegaron al despotismo y los que denunciaron con vehemencia sus crímenes. Cuando Molina Morillo funda el Nacional, es la contrapartida de el quedarse callado a hablar la verdad. Eso era lo que hacía el Caribe y el Listín. Mientras que el Nacional publicaba lo que estaba pasando en el país. Toda la gente a quien perseguían, toda la gente a quien golpeaban, toda la gente a quien deportaban, toda la gente que se asilaba, toda la gente a quien asesinaban, toda la gente a que desaparecían, todas las barbaridades contra el estudiantado, todas las barbaridades contra los campesinos, todas las barbaridades contra los obreros. Eso era de lo que se ocupaba, porque era lo que acontecía a diario. En San Francisco de Macorís, como en todo el país, la represión en contra de los periodistas se hacía cada vez con más crudeza e impunidad. La banda Colorá operaba bajo el amparo oficial y la libertad de prensa era ahogada en sangre. Había una huelga, hubo toma de la ciudad, totalmente, al extremo de que mi papá trabajaba de aquel lado de la avenida Libertad, y el que estaba de aquel lado desde las 6 de la tarde se quedaba porque había toque de queda, no podía cruzar. En ese año, en ese momento, hubo allanamiento casi en todas las casas de San Francisco de Macorís. Y también hubo matanza. Yo recuerdo que Domingo de Jesús, corresponsal de Radio Comercial y del Nacional, va a las 5 de la mañana y me toca la puerta. Y cuando dice, mira, hay varios muertos. Yo cojo mi cámara, caminé para salir de la ciudad bastante tiempo y logré llegar a la capital y traer las fotos, traer la cámara. Y fueron fotos de primera página en última hora. El comandante de la plaza salió a buscarme y se llevaron inclusive a mi papá preso. Y yo tuve que entonces refugiarme aquí en la capital. Yo tuve que pasar un tiempo oculta, como 6 meses en una casa, porque el comandante decía, Paulino Reyes de León, que no había sitio donde yo no me escondiera, que él no me encontrara. Francisco Calderón Hernández, reputado periodista franco-macorizano, vivió en carne propia los rigores de su oficio en el balaguerato y tiene muy claras las cuentas de los muertos. La realidad es bastante cruda, pues ese gobierno que abarcó el periodo
de 1966 a 1978, en sí fue una dictadura. Y en el caso específico de lo que es el periodismo de hoy, es el producto, es la consecuencia de la sangre que derramaron aquellos periodistas en esa época. Esa investigación que hizo Solano desmintió la especie de que durante los 12 años de Balaguer eran 4 los periodistas que habían sido asesinados, fueron 8. Trágicas estadísticas corroboradas y puestas en evidencia por el exhaustivo trabajo de investigación realizado por la periodista Patricia Solano y mostrado para memoria de todos en la exposición La prensa en los 12 años de Balaguer. Un recuento gráfico de esa época oscura donde murieron por balas del gobierno o de sus protegidos Frank Cruz Vergés, Plinio García Vargas, Guido Gil, Orlando Martínez Corporal, Orlando Martínez Howley, José Enrique Piera Puy, Abraham Rodríguez y Gregorio García Castro. Después de que fue aniquilada la guerrilla, entonces asesinan a Goyito García Castro. Eso fue un golpe muy fuerte, porque aunque nunca trabajamos junto con él, pero éramos amigos. Yo lo había trasladado, él estaba escondido días antes y yo lo trasladé de un lugar a otro. Yo lo llevé de un apartamento donde él estaba cerca de la UAS a una casa por donde está ahora el INVI, pero eso era campo. Estaba amenazado. Claro, lo estaban amenazando de muerte. 8, incluyendo el padre de Nuria Piera, que se hablaba de que había sido la izquierda que lo había asesinado porque él en sus escritos criticaba a la izquierda, se oponía a la izquierda. Y Nuria Piera en un trabajo de investigación determinó que fue un crimen de Estado que se cometió para culpar a la izquierda de ese asesinato. Eso lo dijo Patricia durante la apertura de esta actividad. En el caso específico nuestro, fuimos vejados. Después de ser baleados, nos torturaron en las oficinas del G2 del Ejército, que en ese tiempo operaban en el frente de la Fortaleza Duarte. Primero nos llevaron, después de heridos, nos obligaron a desnudarnos, nos trancaron en una celda solitaria totalmente oscura. Media hora después nos piden que me vistan, nos sacan al frente, donde un capitán de apellido Berroa comienza una especie de interrogatorio, una paliza, que desmembraron 2 dientes, la nariz, prácticamente una situación que no tenía sentido de ser, porque en ese tiempo los militares y policías tenían su vinculación política con el gobierno de facto de la dictadura. En los cuarteles había letreros que establecían que el comunista es tu peor enemigo. En todos los recintos policiales y militares estaban esos letreros. Y eso quedó suprimido, eliminado, cuando terminó esa dictadura en el 78 con el gobierno de Antonio Guzmán, que vía Congreso decretó una amnistía para la decena de presos políticos, el retorno de los exiliados, etcétera, etcétera. Y la despolitización de las Fuerzas Armadas. Esos militares directamente vinculados con la política fueron puestos en retiro. A todo esto, la propia dictadura balaguerista se ufanaba y usaba como instrumento de propaganda los resquicios por donde entraba algo de oxígeno a la asfixiada democracia nacional. Los periódicos eran posiciones más conservadoras, en el fondo eran más cercanos a Balaguer que a la oposición política, tanto la Dirección del Caribe como la del Listín Diario. Quedaba el Nacional, que era el periódico crítico y donde se concentraban los periodistas más críticos de la época. Y se puede decir que recogía en términos general lo que era la oposición a la cuasi dictadura de Balaguer, porque era casi una dictadura. Para entender un poco eso, hay que recordarle a la gente o decirle a los que no estuvieron en esa época que hubo un momento en que el único espacio
que diferenciaba al gobierno de Balaguer de la dictadura de Trujillo, el único espacio claramente diferenciado era que nosotros mantuvimos una cierta libertad de información. En los periódicos había alguna, pero sobre todo en la radio. Y Balaguer mismo lo usaba. Él, cuando lo acusaban de encabezar un gobierno dictatorial, él decía: pero ustedes no ven los periódicos, no oyen la radio, todas las cosas que se le dicen al gobierno, decía Balaguer, y enfatizaba siempre eso. Y era verdad. Pero ¿qué había? Mira las limitaciones que había. Habían cientos de presos políticos, miles de exiliados, mataban gente a cualquier hora, en cualquier avenida, por razones políticas. No había libertad sindical, no había libertad de manifestaciones políticas, no había, el gobierno tenía, Balaguer tenía el control de todos los poderes, del Congreso, de las Fuerzas Armadas, de la justicia, nombraba oficiales militares de jueces. O sea, eso era una dictadura. La única diferencia era que nosotros podíamos por radio transmitir y opinar, y opinábamos críticamente del gobierno. Calderón Hernández, sin embargo, no se ilusiona exageradamente con los cambios. Aunque reconoce evidentes avances entre los 12 años y la situación actual, no le pasan desapercibidos las sutiles transformaciones desde los gobiernos para lograr con otros métodos lo que Balaguer impuso con crímenes y muerte. La libertad de prensa se podría decir que existe, pero con una diferencia de que los principios éticos que a rajatabla en nuestros inicios y todavía nosotros seguimos como un sacerdocio, muchas veces se ven cercenados por el poder económico, por el dinero. Y eso nosotros entendemos que las universidades, las instituciones, tienen que trabajar con los estudiantes de comunicación. Por eso está esta exposición, para que los estudiantes de comunicación vean, comprendan que la libertad que hoy se está viviendo ha sido el producto de sangre, ha sido el producto de persecuciones, de represión, de tortura, de una serie de elementos que han dado su fruto, pero el poder económico, como dijimos anteriormente, desdice también mucho de esa libertad de prensa, porque cuando le pagan a un comunicador para que no diga esto o para que diga aquello, pues en ese contexto ese comunicador está respetando no solamente su ética, sino también respetando al pueblo dominicano, que confía en una persona para que le transmita fielmente una información o un enfoque analítico. Queda en manos de las actuales generaciones de periodistas y comunicadores el no permitir el coartamiento represivo o sugestivo de la opinión y de la información. Hay que estar claros que donde antes hubo balas y palos para matar, hoy hay compras de conciencias por dinero, tráfico de influencias para callar voces molestosas y empresarios de la comunicación aliados a la corrupción y siempre prestos a intentar cubrir los desmanes del poder. Vuelve Crónicas. Pino, que producen el programa Crónicas. Desde San Francisco y producen el programa Crónicas. Tengo un reportaje, la gente de Crónicas en San Francisco de Macorís. El programa que dimensionó la televisión regional regresa con cobertura nacional. Desde el domingo 21 de abril a las 9 de la noche, por los canales 3, 10, 18, 56, 72 y 74 de Altice, 73 de Claro y en vivo en la web por la señal de tdn.com y crónicasrd.com. Crónicas, sin compromisos que nos aten ni riesgos que nos intimiden. De vuelta con todos ustedes, luego de haber visto el primer reportaje, de inmediato nos adentramos en el segundo trabajo de investigación que ha realizado Crónicas, un tema que ha dado mucho de qué hablar en todo San Francisco de Macorís y en la región nordeste.
Hablamos hablamos de la famosa, ya es famosa. Ya es famosa. La famosa puerta del recinto UAS en San Francisco de Macorís. Y yo creo que es interesante precisar lo siguiente. El inmediatismo, cuando se producen informaciones y se dan noticias y datos de forma rápida, sin llegar a las profundidades, a veces se cometen errores. Se cometen errores y errores que dañan. Así es. En el caso de lo que ocurrió con la puerta del recinto UAS, se vio con crudeza en lo que pasa cuando se trata un tema con tanta ligereza. Y sobre todo cuando se refiere a construcción, a obras públicas, a fondos públicos en donde hay profesionales involucrados, profesionales destacados que tienen una reputación ganada por muchos años de esfuerzo y de trabajo serio, y de golpe y porrazo cualquier medio de comunicación con una ligereza digna de mejor suerte pues intentan tirar por el suelo el nombre de esos profesionales. Lo que ocurrió con la puerta del recinto UAS San Francisco de Macorís, ustedes van a verlo. Nosotros recibimos, fue aceptada una entrevista que nosotros le pedimos al ingeniero a cargo de esa obra. Rafael Peña, ingeniero de San Francisco de Macorís, todo el mundo lo conoce, una persona de mucha reputación en el pueblo de San Francisco y en todo el país, porque es un profesional que labora en diferentes lugares y también es catedrático de la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ante todos los rumores, las especulaciones, el escándalo que se produjo con la inauguración de la puerta y del costo de ella, 5.5 millones de pesos, Crónicas evidentemente que no podía lucir indiferente ante esa situación y decidimos clarificar que es nuestro trabajo establecer la verdad con relación a ese tema y cualquier otro que podemos investigar. Y es bueno resaltar que nosotros fuimos directamente, o sea, llamamos al ingeniero Peña, y una de las cosas de las que me llamó la atención es que él dice que nadie lo había contactado para ofrecer información que pudieran esclarecer toda esta nebulosa que envolvió este tema cuando se hablaba de una puerta por 5.5 millones de pesos. Es importante también aclarar que hay campaña en la UAS y cuando hay campaña, es un tema. Sí, cuando hay campaña en la UAS se sacan muchas cosas, algunas verdades y otras verdades que son chinitas que te tiran en medio del fragor del proceso electoral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que siempre se hace con mucha pasión. En San Francisco de Macorís, en todo el país, la UAS en este momento es una vorágine electoral. Y ustedes van a ver en una que otra ocasión algún dato, alguna especulación. A veces campañas también. Exactamente. De modo pues que vamos a les invitamos a que veamos juntos este reportaje. Vamos a ver sobre, la verdad. Sí, la puerta de entrada, a la UAS para ver qué fue lo que ocurrió y dónde estaban los 5.5 millones de pesos que se gastaron en esa obra. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, se encuentra actualmente en un intenso proceso electoral que renovará sus actuales autoridades con la participación de los diferentes sectores que convergen en ella. Coincidencialmente o no, las autoridades salientes aprovechan sus últimos meses de gestión para dejar su legado en cada uno de los recintos de la UAS, tanto en el orden académico como en la estructura física de los centros. El recinto UAS en San Francisco de Macorís ha estado dirigido en el último periodo por la maestra y catedrática Carmen Santiago, que ha tenido que enfrentar las críticas severas de sectores que le adversan y que han mantenido su gestión en un constante asedio, marcado con razón o sin ella las debilidades y errores supuestos y reales de su dirección. Consciente de la cada vez más próxima entrega de su cargo, Santiago se enmarcó en la renovación de la entrada principal al recinto universitario de San Francisco de Macorís, para cuya inauguración hizo acto de presencia el rector Iván Grullón y varias de las principales autoridades nacionales de la UAS. La invitación al acto establecía que se inauguraría la puerta principal de acceso al recinto. Todo iba bien hasta que el ingeniero a cargo de la obra anunció su costo, 5.5 millones de pesos.
Las redes comenzaron a inundarse de cuestionamientos de personas y sectores que ponían en duda que una puerta tuviera un costo tan alto. El inmediatismo noticioso hizo de las suyas, poniendo en tela de juicio la pulcritud de la obra y del ingeniero que la tuvo a su cargo, Rafael Peña, un destacado profesional del área que recibió con sorpresa y estupor el escándalo en torno a su obra que le fuera asignado por las vías institucionales correspondientes. Bueno, regularmente la UAS hace licitaciones que publica en su portal. Como tú sabrás, el recinto UAS San Francisco de Macorís, así como los diferentes recintos y extensiones que tiene la UASA diseminados a nivel nacional, dependen de la sede central. Por tal manera o por tal situación, también lo que tiene que ver con licitaciones se origina en la sede central, en el departamento de planta física. ¿Usted ganó esa licitación? Naturalmente, y por eso la hice. Todo comenzó, así parece, con los cambios producidos a la propuesta original que en el principio solo aspiraba a replicar la entrada que exhibe la sede central de la universidad en Santo Domingo. Pero los trabajos fueron ampliados, pese a lo cual las propias autoridades seguían hablando de la puerta de entrada. Esa licitación se dio en el caso de la puerta principal y otros trabajos, porque realmente no se le permite. Además, la universidad está sometida a un proceso de auditoría constante y de averiguaciones constantes acerca de los procedimientos que utiliza. Y eso fue a planta física, donde yo deposité mi propuesta, y de planta física entonces todas las propuestas que se hicieron van a una comisión de licitación que tiene la UAS. Bueno, originalmente lo que se licitó fue la puerta principal, pero esa puerta principal en el transcurso, en la medida que se fue desarrollando el proyecto, se fue investigando que adolecía de algunas cosas, y entonces yo fui haciendo propuestas de modificación de algunas cosas para poder darle un embellecimiento superior al que tiene la de la sede central. Y entonces originalmente era eso, pero luego se licitaron otras cosas porque eran necesarias. ¿De cuánto fue el sometimiento principal o inicial? 2.772.000 y algo, que está depositado en el documento que leí el día de la inauguración. 2.772.000 y pico. Y es que en la medida en que la obra avanzaba, se hacían evidente, a juicio del ingeniero Peña, la necesidad de ampliar su cobertura para armonizar toda la obra. Bueno, se agregó un parqueo, el parqueo interior, que también se inauguró conjuntamente con la puerta, una entrada peatonal desde la puerta hasta un punto medio entre los edificios A, B y C del CURNE. También se inauguró, que eso fue parte de esos trabajos, el cierre de la parte trasera de la universidad, que como tú comprenderás tiene una verja perimetral de cierre y una puerta como de 5 metros de ancho, de 5.20 metros de ancho por una altura de 2.60. Pero también estuvo unos escalones que se construyeron que le permitían pasar desde el parqueo superior, un parqueo que está alto allá en la parte de atrás, a un parqueo interno que queda cerca de los edificios de atrás, que tú ves que hay una diferencia de nivel de aproximadamente 2.50, 2.60 metros de altura, que es bastante, como la altura no regular de que tiene una casa de piso a techo, 2.60. Entonces, para eso, para permitirle a los profesores y a las personas que se parquean, que iban para el recinto, de una manera fácil, la planta física de la UAS, no el ingeniero Rafael Peña, propuso que se hicieran unos escalones en ese sitio que comunicaran la parte de arriba, o sea, la parte superior de los parqueos de arriba con la parte de abajo, o sea, del parqueo que está colocado abajo. Además se le cambió la entrada, donde hubo que hacérsele un arreglo ahí, se hizo un dispositivo que les permitiera que no se acumularan las aguas, un badén invertido doble, de manera tal que no se comunicaran las aguas de la calle principal con el parqueo mismo, que tienen su drenaje particular. Porque si hacía un solo badén, entonces se juntaba ahí y se formaba un cúmulo de agua grandísimo. O sea, se hicieron todo eso trabajo, acera, contene,
en la parte del parqueo, drenaje con rejilla, registro, tubería de presión y además área de jardinería también. El ingeniero Peña asegura que todos y cada uno de los trabajos que se adicionaron a la obra original cumplieron con los requisitos de licitación y aprobación y supervisión correspondientes. Para los otros Siempre que había la necesidad de hacer una licitación porque sobrepasaba el monto de 300,000 pesos, y eso es lo que está reglamentado en la UAS. Yo nunca pude decir, yo lo más que pude decir, yo lo hago. No, participa en la licitación. Naturalmente la publicación se hace en la UAS. ¿Hubo otros ingenieros que pudieron Sí, naturalmente, eso lo acepta, eso es un requerimiento. Mira, el mínimo de ingenieros que pueden participar en una licitación por requerimiento de la UAS son 3. ¿Alguno ganó para trabajar en esta obra no, o todas las no, no. El CURDE tiene un problema serio en ese sentido, y es la burocracia que implica el desembolso de dinero. Tiene que pasar por muchas oficinas, por muchos funcionarios, y entonces, ¿qué resulta? Que la gente sabe que uno comienza a hacer un trabajo en la UAS, y si tú no tienes dinero no lo construyes, porque definitivamente te da brega en lo que viene. Para hacer una ubicación a veces dura 3 meses, 4 meses, es un problema. Entonces a mí me dijeron, mira, hay que hacer, tú puedes hacerlo, sí, solo que hay que participar en una licitación, tú sabes cómo es esto. No te preocupes, porque yo originalmente, como tú sabrás, o tú te habrás enterado, yo soy profesor de la universidad. Al ser profesor de la universidad le agradezco muchísimo, y entonces yo al principio estaba en disposición de dirigírsela gratis, poniendo yo el dinero, pero yo no podía hacer eso porque eso viola los procedimientos. Entonces se hizo una licitación, la hice yo, y los presupuestos que yo presentaba estaban por debajo. ¿Tú sabes por qué? Porque definitivamente era una especie como de ayuda que yo quería darle a la universidad. Y entonces la propuesta que hacía, siempre lo hacía con montos que tuvieran cerca de prácticamente los costos de los gastos que yo iba a tener. Yo no tenía ese interés tan marcado de ganarle dinero a la universidad, yo más bien lo quería hacer como una especie de cooperación hacia la universidad. Universidad que le agradezco, universidad que la quiero, universidad que la defiendo con uña y diente ante todo el mundo. Entre los rumores de sobrevaluación y la desinformación adrede o involuntaria, Peña se decanta firmemente por lo último, criticando el hecho de que los medios que pusieron a circular la especie y cuestionaban el valor de lo que se inauguró, nunca se le acercaron para clarificar la situación. Porque esos comunicadores y hasta periodistas lo hicieron porque no utilizaron el procedimiento correcto para obtener la información. Ellos, inclusive uno de ellos, o una comunicadora que trabaja en la universidad, que participa en un programa de aquí muy popular de este pueblo, me decía que eso no era culpa de ellos, que fue culpa del corresponsal que enviaron o de la persona que mandaron a buscar la información, pero realmente ellos no estuvieron, ni esa persona nunca me pidió ningún tipo de información, solamente fueron allá, dijeron eso, pero supuestamente para usted poder decir algo donde se dan una información con muchos números, usted tiene que pedir un documento similar al que le estoy entregando, donde se dan las informaciones que fueron leídos. Eso fue leído, eso no fue que me lo saqué de la cabeza. Eso lo leí para darles esas informaciones. En conclusión, aunque empezó como una puerta, aunque las autoridades convocaron a la inauguración de una puerta y los usuarios lo que ven es una puerta, lo cierto es que Crónicas pudo comprobar que todos los trabajos complementarios adicionales al proyecto original y citados por el ingeniero Peña fueron realizados, y estas imágenes son la muestra de ello. Congratulaciones a las autoridades del recinto UAS San Francisco por la por la inauguración de su vía de acceso principal y todas sus anexidades. Vuelve Crónicas.
Fino, que producen el programa Crónica. Estás en San Francisco y producen el programa Crónica. Tengo un reportaje, la gente de Crónicas en San Francisco de Macorís. El programa que dimensionó la televisión regional regresa con cobertura nacional. Desde el domingo 21 de abril a las 9 de la noche, por los canales 3, 10, 18, 56, 72 y 74 de Altice, 73 de Claro y en vivo en la web por la señal de tdn.com y crónicasrd.com. Crónicas, sin compromisos que nos aten ni riesgos que nos intimiden. De esta manera llegamos a la parte final de este espacio, luego de haberle presentado a ustedes 2 trabajos de investigación que esperamos que haya cumplido con nuestro objetivo. Bueno, queremos también agradecerle a todos ustedes y en segundo lugar decirles que pueden contactarnos a través de los medios que ustedes están viendo en pantalla en este momento para que puedan compartir cualquier tema de interés, cualquier inquietud, cualquier asunto que ustedes entiendan que amerita una investigación al estilo de Crónicas. Ahí estaremos. Gracias por acompañarnos en este primer programa de esta nueva temporada de Crónicas y nos veremos el próximo domingo a las 9 de la noche por todos los medios del Grupo Victoria. Muchísimas gracias por la sintonía. Feliz resto del fin de semana. Será hasta el próximo domingo cuando nos reencontremos con todos ustedes con más programas de investigación al estilo de Crónicas.